Hola, nosotros somos LAS, Laboratorio de Artistas Sostenibles. Somos una compañía colombo-mexicana. Nos dedicamos a las artes escénicas principalmente. Eh, Hacemos teatro documental, teatro contemporáneo. Mi nombre es Sabina Aldana, soy directora de arte y diseñadora escénica. Y yo soy Laura Uribe, soy dramaturga y directora de escena. Y bueno, nuestros principales intereses están relacionados con la memoria, con el medio ambiente, con las zonas de riesgo, ¿no? Y hoy les vamos a compartir un proyecto que realizamos en el marco de la pandemia también, que se llama Archivo Migración, un bodegón contemporáneo que más adelante les compartiremos. Pero antes, para abordar el proyecto, quisiera hablarles como de los antecedentes y qué fue como lo que antecedió para la realización de este proyecto. Y esto ocurre porque nosotras fuimos invitadas a realizar un proyecto en el marco de Espacios Revelados Changing Places en Guadalajara, Jalisco, a inicios del año pasado, ¿no? Del 2020. Entonces, Espacios Revelados, pues es un programa artístico que se realizó por primera vez en México, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, como ya lo comenté, durante agosto del 2019 hasta marzo del 2020, justamente unos días antes de que nos confinaran a todos aquí en México, ¿no? Y este proyecto se proponía atender algunos objetivos como trabajar sobre el abandono físico y simbólico de la ciudad de Guadalajara y generar también un diálogo y conexión entre agentes que normalmente no trabajan en colaboración para posibilitar una revisión del proyecto de modernidad fallido, ¿no? A partir de algunas líneas curatoriales, ¿no? Como el futuros pasados, habitar el fallo y el futuro de un olvido. Y este programa, este proyecto, pues se realizó gracias a la Fundación Siemens y al Goethe Institute y a la Secretaría de Cultura de Jalisco. Este es el antecedente del proyecto. Y nosotras lo que hicimos fue archivo vivo en la biblioteca Agua Azul, que es una biblioteca en desuso, que se usa solo como un 5% de esta, y está pues desalojada. Y esta biblioteca solo ocurre unos cursos y talleres para adultos mayores. Entonces lo que hicimos fue un registro a 14 mujeres, un registro sonoro, y luego se convirtió en una instalación performática donde el público recorría la parte central de esta biblioteca y veía a estas mujeres desplegar una serie de objetos domésticos íntimos, y al tiempo iba escuchando su historia relacionada de la resistencia o los obstáculos y cómo hicieron para acceder a la educación superior, porque en su época era, como mujeres era muy difícil acceder a la educación superior, incluso a la educación básica, a diferencia de los hombres. Entonces, nos tomamos esa biblioteca para contar estas historias y esta lucha y esta resistencia en una instalación performática. Ya. Y eso de alguna forma era un proyecto de sitio específico, ¿no? Digamos que Espacios Revelados nos convocaba a las artistas, los artistas a realizar una propuesta de sitio específico. Y Entonces, dialogar con ese espacio. y dialogar con ese Y espacio. bueno, y surge esa idea y luego, pues Y ocurre la pandemia. ocurre la pandemia. Inmediatamente volvimos, empieza el confinamiento y bueno. Gabriela Lack nos invita a algunos artistas que estuvimos en ese proyecto previo a colaborar. Bueno, cabe mencionar que Gabriela Lack es la curadora de lo que ahora les vamos a hablar, que se llama Sitio Inespecífico, ¿no? Veníamos de un sitio específico y ahora nos convocaba a un sitio inespecífico.
Y bueno, y el sitio en específico es porque, claro, había una idea de remontar como estas obras después de un año, pero la pandemia aún todavía seguía y era imposible nosotras retomar este trabajo con 14 mujeres, además porque eran de la tercera edad, una población vulnerable, y bueno, y hacer un acto presencial era imposible. Entonces, Gabriela Alac nos invita a pues hacer un nuevo proyecto, pero a partir de nuestras experiencias vividas en la pandemia y bueno, como... Ujú. Vividas en la pandemia y sobre todo preguntándonos cómo podíamos habitar un sitio en específico, ¿no? Cómo podíamos crear proyectos para alojarnos a nosotras como artistas, a nosotros mismos como artistas, preguntándonos sobre las posibilidades que teníamos ante los cierres de espacios, ante la suspensión de festivales, ferias, etcétera, ante la clausura, ¿no? ¿Qué espacios de cobijo imaginábamos para cobijar nuestras propias prácticas escénicas o nuestras prácticas artísticas? Entonces, sitio inespecífico, curado por Gaby Ala, que ella es editora de Documenta Escénica, que está en Córdoba, Argentina. Fuimos alrededor de 8 artistas, ¿no? Uh-huh. 8 artistas los que estuvimos trabajando en conjunto, y la verdad es que se volvió un espacio de salvación bastante interesante porque compartíamos preguntas, ¿no? Ese fue el primer impulso que Gabriela nos dejó, compartir preguntas, compartir inquietudes, compartir los miedos que nos estaban atravesando. Además, porque ya había pasado un año de la pandemia y justo en México, en ese momento, estábamos ya como otra vez retomando la nueva normalidad, de que todo estaba como otra vez, iba como a marchar y nos vuelven a encerrar. Y eso fue devastador también para nosotras porque como que la esperanza de que van a abrir los teatros otra vez va a circular, pues sí, nos dejó como... En suspenso. Sí. En suspenso, y pues nada, como que sí fue una, sitio en específico, sí fue una posibilidad de poder seguir en contacto con aquello que habíamos dejado en Guadalajara, con aquellas personas que habíamos resonado en aquel entonces, incluida Gabriela, incluido varios artistas, Adriana Salazar, Rodrigo Parrini, etcétera, ¿no? Desde distintas localidades, estaba Marta María Borrás de Cuba, ¿no? Entonces, bueno, seguíamos resonando, ¿no? Y En era ese... también este intercambio de lo que estaba pasando en cada país, también en Latinoamérica, como desde Brasil, desde Cuba, desde Argentina, y ver pues qué nos estaba atravesando también, porque claro, al principio de la pandemia era como no entendíamos muy bien, pero luego ya después de un año, todo lo que acontecía, cómo se estaba manifestando en nuestro cuerpo, en nuestra casa, en nuestras creaciones, sobre todo. Sobre todo. Y bueno, entonces, ante toda esta incertidumbre, nuevamente la Fundación Siemens, el Getty Institute y la Secretaría de Cultura de Jalisco nos convocan para la realización de este proyecto que a continuación les vamos a compartir. Archivo Migración, un bodegón contemporáneo, que son retratos sonoros de diversas perspectivas sobre nuestro mundo cambiante en tiempos de pandemia a través de la comida. Bueno, nace este proyecto también por la necesidad de hacer un mapeo de lo que estaba sucediendo en nuestra comunidad como artistas escénicos, cómo registrar lo que había acontecido en este tiempo pandémico, pero a través de la comida. ¿Por qué la comida? Porque era también lo que teníamos a la mano. Justo también estábamos en Navidad y se manifestaban estas mesas vacías de familiares también, de no poder tener contacto, de no poder reunirnos. Entonces sale un bodegón también con esta idea
en contra de la precariedad que estábamos viviendo como artistas al quedarnos sin empleo, al quedarnos sin trabajo, al no poder tener la presencia física, que es las artes escénicas. Y entonces se nos ocurre hacer, bueno, también en deriva también de esto, un registro sonoro de 16 artistas que además tenían algún vínculo con la comida, estaban vendiendo pasteles o estaban vendiendo mezcal o algún tipo para poder sobrevivir también en la pandemia. Entonces, como pues sí hacer un archivo de este acontecimiento. Y que estaba como totalmente vinculado también con el antecedente, que fue Archivo Vivo, ¿no? Estos registros sonoros. Entonces, pues eso fue lo que surgió y a continuación les vamos a compartir la plataforma de sitio en específico. Vamos a hacer un breve recorrido. Compartiremos algunos testimonios de estos registros sonoros, no todos porque son 16, pero ya ustedes los podrán consultar en la página web. Entonces vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Hola, ¿qué tal? Soy Sabina Aldana y este postre bueno, no tiene nombre, pero este postre lo aprendí a hacer cuando tenía 4 años, me lo enseñó mi mamá y me gustó tanto que lo hacía siempre en ocasiones especiales, para cumpleaños de amigas o para alguna ocasión especial. Y a raíz de la pandemia no he podido viajar a Colombia porque no se puede. Y entonces un día una amiga colombiana me regaló unos tomates de árbol, que es una fruta, con lo que hacen jugos. Entonces me hice el jugo en mi casa y en ese momento que me hice el jugo me acordé de mi familia y me puse a llorar y empecé a reflexionar sobre si los sabores te llevan a los lugares donde no estás. Claro, ya era como final de año, ya llevaba como un año de no poder ir, casi un año y medio, y pues ya los extrañaba mucho. Entonces empecé como a preguntarme cómo ir allá sin estar allá, y fue a través de la comida y de las recetas. Entonces decidí hacer este postre que es de limón, que es muy sencillo, pero como a reinterpretarlo y a ponerle como mi toque personal para que sea más bonito y a reflexionar sobre eso. Los alimentos te transportan a a lugares y a recuerdos también. Y era la manera de volver a mi tierra. Hola, yo soy Josué Cabrera. Dentro del teatro me dedicaba sobre todo a la actuación. Nunca viví solamente del teatro. Me dedicaba a dar clases de salsa cubana.
en la Ciudad de México y me mudé hace año y medio, ya casi 2 años, a Mérida. Ahora hago el cuento de por qué menciono esto. Estas son mis facturas chilangas, que es pan hojaldrado, no sé si se alcanza a ver. Casi se ve. Bueno, son panes que se hacen a partir de la masa del hojaldre. En este caso está un chocolatín, unos vigilantes, está relleno de dulce de membrillo y encima crema pastelera, y otros cubitos que tienen durazno y crema pastelera. Y digo que son facturas chilangas porque las facturas de Argentina no son propiamente así, ¿no? ¿Por qué este producto? Pues mi pareja es de Argentina, Eugenia. Hubo un tiempo en donde extrañaba mucho, evidentemente, la comida, ¿no? La comida sabe a nostalgia muchas veces, como me pasaba a mí estando en Mérida, ¿no? Entonces, como siempre me gustó cocinar, cocinaba desde chiquillo, le dije, vamos a buscar la receta. Pero me pasaba algo similar, ¿no? Yo siempre preferí cocinar salado porque me parecía que la repostería y la panadería era como muy cuadrada, muy estructurado, y los tiempos y los pesos exactos, y lo salado, pues ahí le vas echando pues de la cosecha, ¿no? Y resolviendo en el momento. Entonces, empecé a hacer las facturas, me gustaron. En ese momento que teníamos poquito de llegar a Mérida, organizó una reunión para conocer gente de estos grupos de Facebook, ¿no? De argentinos en Mérida o chilangos en Mérida, lo que sea. Y entonces nos reunimos y la onda era que cada quien llevara facturas y pues las compartiéramos y probáramos y demás. Y entonces tuve el visto bueno de varios argentinos y ahora pues con lo de la pandemia, no había teatro, no había posibilidad de dar masajes, que también a eso nos dedicábamos, no había posibilidad de dar clases de salsa y entonces, bueno, retomé lo de la cocina a raíz de esto y de las empanadas, ¿no? También con el guisado más popular del relleno de las empanadas. Pero lo que más se empezó a vender fueron las facturas. ¿Qué experimento cuando los hago? Pues temor, o sea, la verdad es que empecé a agarrar un gusto muy particular por la repostería y la panadería, pues porque implica precisión justo, ¿no? Y entonces depende del clima, depende de la temperatura, si hay humedad, si hay mucho calor, o sea, el hojaldre, si hace mucho calor, tienes que estirar la masa lo más rápido que se pueda para que no se salga toda la manteca, la mantequilla. Entonces hay que trabajarlo distinto, hay que estarlo refrigerando más tiempo y bueno, jugar más con los tiempos. Y pues lo mismo, ¿no? Que ya una vez que lo metes al horno no sabes si levó suficiente, si se pasó de estar levando y si va a inflar o no va a inflar y si va a quedar tieso o no queda tieso, si va a quedar húmedo, si va a quedar crudo, bueno. Y bueno, al final jugar con cada horno, ¿no? Entonces, pues siempre hay una sensación de zozobra, ¿no? si va a salir bien o mal. Bueno, yo soy Rosa Landabur, soy artista escénica, me dedico principalmente a la dirección, creación, gestión de proyectos y también actúo y hago cosas expandidas, cosas locas, ¿no? Soy chilena, vivo en la Ciudad de México hace 3 años ya y vendo pasteles. Bueno, hago diferentes tipos de pasteles, generalmente son como tipo panqué, con cubiertas diferentes y glaseados. Este es de cacao al 100% con naranja natural, con ralladura. Bueno, como el concepto un poco es ocupar ingredientes naturales, o sea que el cacao sea al 100%, que las frutas que tiene sean naturales, y que los huevos sean huevos y no líquido de huevo y todas esas cosas, ¿no? Este es de elote
delicioso. Bueno, hay uno empacado, que es este que entregué ayer, que es de zanahoria, con un glaseado navideño. Bueno, lo que he hecho un poco también es ofrecer como los cafecitos de alrededor de mi casa y dejar a consignación. Entonces, bueno, por ejemplo, cada rebanada yo la entrego en 20, y las venden en 25 y así todos ganamos. Soy una artista escénica que hace pasteles para resistir a la pandemia. Yo pienso que el cocinar, el saber cocinar y el poder cocinar y el crear un producto a partir de muchos ingredientes, lo veo como una magia, como una alquimia, como donde uno puede entregar mucho amor, sabor, un buen momento y placer a los demás. O sea, creo que el punto del placer es súper importante y creo que también es una herramienta de resistencia que tenemos y de autogestión. Yo, bueno, me dedico a las artes escénicas, también hago masajes y con esto, fin de los masajes, obviamente. Bueno, ya recién estoy empezando a volver como con gente de familia, conocidos muy cercanos, que sepamos que hemos tenido los cuidados, pero es más difícil que antes. Y lo otro que también hago, que no sé si cabe dentro de la cosa gastronómica, pero bueno, más o menos porque es consumible, también vendo tabaco. Fue algo que se nos ocurrió porque yo estaba así como en la desesperación de, ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué necesita la gente? O sea, ¿qué cosa uno no deja de hacer? Comer y fumar, ¿no? Y beber también, pienso. Entonces, como, bueno, esas cosas que uno no va a dejar de hacer. O sea, puedes dejar a lo mejor de comprarte ropa, ¿no? Pero cosas que... Y bueno, el tabaco ha sido mucho más rentable porque lo traemos de Veracruz con una tabacalera y es lo que nos ha ayudado principalmente a sostener una parte importante de nuestra renta. Los pasteles en realidad yo creo que tiene que ver más con mi necesidad y obsesión de sentir que estoy haciendo algo, porque gano súper poco. Así que como que pienso en las horas de trabajo, en el tiempo invertido, en comprar materiales, en hornear, y más encima con el COVID yo soy así súper obsesiva, entonces en cuanto a cuidado del otro. Entonces como que es primero una hora de desinfección de la cocina. Bueno, pues yo soy Mónica Jiménez, soy actriz, tengo viviendo en México, ya voy a cumplir 24 años, soy colombiana, aunque no se me oiga ahorita lo colombiano. Llegué a México buscando formarme como actriz, aquí estudié en la Casa del Teatro, empecé a hacer teatro, a trabajar, bueno, el camino que todos vamos recorriendo, ¿no? A trabajar en diferentes líneas de la teatralidad, de la docencia, trabajé con niños, en fin. Y los últimos años me enfoqué mucho más a la televisión, por hablar de los últimos 4 años, he estado más enfocada también por un asunto de que, bueno, ya se va haciendo un poquito más grande, no sé, ahí como que se van haciendo de pronto cambios en la vida, decidí apostarle a una estabilidad económica un poquito más consistente, de lo que hablábamos hace un rato, de esta precariedad en la que vivimos, ¿no? Yo, la manera como empecé a hacer teatro, veo ahora cómo se hace teatro, cómo se produce, ha cambiado mucho. Es muy precaria la condición de trabajo del actor y de la actriz. Entonces llegó un momento en que dije, ay, ya no es no tener dinero. Y pues empezaron a dar ahí como ciertas oportunidades en tele, como coach y luego como actriz, y ahí es donde he estado como teniendo un trabajo más estable en los últimos años. Y el teatro siempre ha estado ahí, ¿no? Y pues digamos que antes de la pandemia ese era mi universo, ¿no? Venía bastante bien encarrerada con varios proyectos de televisión. Estaba capitalizando también un ahorrito, un poquito, mucho, pero de pronto yo decía, bueno, esta vez si de pronto un enganche, o si de pronto producir una obra, hace rato que no hago teatro, y la manera de hacerlo es esa, montarte tu cosa, producirlo tú, y se mete esta pandemia. Y pues nada, el ahorro empezó a mermar, me llegaron cosas de regalías de tela y le seguí estirando, y por ahí de agosto me empezó a entrar la angustia de
Creo que agosto, julio, agosto fue el mes en el que todos dijimos, esto no se va a acabar pronto, ¿no? Como que al principio yo decía, en septiembre ya está chambeando, en julio se levanta todo, y en agosto ya empecé a tener la perspectiva de que esto no iba a terminar pronto. Y se rompió un poco como que la pandemia ideal, yo le llamo así, ¿no? Que fue la pandemia de los 2 primeros meses de levantarme, hice muchísimo ejercicio aquí en mis 2x2 de salas, todo lo que no había hecho en el gimnasio lo hice aquí, empecé a tejer, eh, ya sabes, bueno, yo no medito mucho, pero me ponía a escuchar blogs, en fin, la pandemia ideal, ¿no? Comía salmón, comía medallones de atún, me daba la despensa para eso, y y en agosto, pues ya no, en agosto fue así de, a ver, estos 5 pesos tengo que ver cómo los estiro porque ya no me alcanza para el salmón, eh, o sea, si lo hago me voy a quedar sin recursos más pronto, ¿no? Y me empecé a angustiar mucho. Y una madrugada, así literal, a las 3 de la mañana, abrí los ojos y dije, qué voy a hacer? Voy a hacer hallacas. Yo ya traía lo de mis mochilas colombianas que vendo, que tengo un emprendimiento que se llama Guaruta hace ya varios años. Y se habían estado vendiendo muy poquito porque yo regresé de Colombia en marzo, casi que una semana antes de la pandemia, y había traído mercancía, pero se había movido lento. Entonces ya había pensado ponerme en el tianguis de aquí de la esquina de mi casa. Y voy a preguntar en el tianguis y ahí me pongo. Pero la mochila, como se vende, pues, no es un artículo de primera necesidad, es un lujito. Y esa madrugada me estaba pensando en lo del tianguis y dije, las hallacas. Las hallacas son una receta de mi familia que tienen la hallaca en orígenes de Venezuela y hay una bisabuela que trabaja en Venezuela que llevó la receta acá, es la bisabuela de mi padrastro. Mi mamá la aprendió a su suegra, y la receta de la yaca, porque eso es todo un dilema y me ha tocado aventarme muchas discusiones con mucha gente ahora que ando en esto. La receta se modifica en Barranquilla, se le modifica el régimen, se modifica, pues como se modifican todas las cosas en la vida. Y pues nada, mi mamá aprendió a hacerlas y yo tengo todos los recuerdos de la vida haciendo hallacas con mi mamá y con mis tías. Héctor Luna y soy guitarrista, músico. Pues ahorita también ha sido como una etapa bastante difícil para todas las artes escénicas y pues escuchándoles todo lo que decían y así, pues me siento muy identificado. Yo justamente estoy arrancando un proyecto, tiene un par de semanas y todo surgió a raíz de que pues justamente pues creo que encontré una cosa muy chida como la necesidad de crear, o sea, como de alguna manera, ¿no? O sea, como siempre estaba buscando, o sea, a mí me gusta mucho la cocina en general y como la comida y todo, ¿no? O sea, soy muy tragón de alguna manera. Entonces, pues empecé a buscar como una idea para sacar algo extra durante la pandemia y no encontré nada, pues afortunadamente tuve clases y salieron cositas y hace un par de meses seguía con la idea y bueno, para no hacerles el cuento largo, hice como un concepto que se llama Guacal Guacal, donde juntamos a varios productores mexicanos, o sea, como tratamos de que sean productores locales, nos ponemos en un huacal y generamos como una especie de experiencia con los productos, hacemos como combinaciones, ¿no? Y pues ahorita que lo lanzamos cuando pues en estas fechas de Navidad y donde la gente le gusta regalar, surgió un poco la idea también por las canastas navideñas y todo eso, pero siempre las canastas navideñas tenían como productos así de importación, ¿no? Y como que hay muchos productores mexicanos, así como nosotros, que estamos buscando la manera de que nuestros productos se den a conocer, ¿no? Entonces, tengo miel, esta es miel de mezquite, tengo quesos, este es un queso provolone, tengo café, tengo mezcal, sí, un poco de todo, sí. Y pues la idea es como todo, pues generar como una red de consumo local, ¿no? Creo que más, o sea, me di cuenta que más allá de ser músico, o sea, sí, mi actividad fuerte es la música, ¿no? Tocar y así, pero creo que también
siento que me siento ahorita muy conectado con la creación a raíz de este proyecto, ¿no? Algo que no había sentido, que había perdido como durante mucho tiempo por estar tocando la misma inercia de estar tocando en lugares y que como que no me sentía con esa vida con la que me conecté ahorita con este proyecto, ¿no? Como que me di cuenta que soy más un creador más que un guitarrista o algo así, ¿no? Sino como que sí me gusta crear, ¿no? 2020 fue un año muy complicado en el área laboral. Empezó el año bastante bien, o sea, pintaba como un año con muchos proyectos, iba a regresar al teatro. Para mí el teatro es como una de las cosas que más marcó mi vida. Y pues nada, se fue cayendo todo poco a poco. La primera sensación que tuve fue miedo, incertidumbre. Y pues se rompieron muchas cosas en ese momento en mí. O sea, primero fue como el ver la realidad, ¿no? Tal cual, o sea, de que no podía depender solo de una sola cosa, ¿no? En este caso en sí como de tocar, de la escena, ¿no? De estar en escena. Y pues la otra que tenía que reinventarme para poder seguir haciendo lo que me gusta y poder seguir creciendo en esa área, ¿no? Pero pues sí, fue un año muy difícil, ahorita estamos en el 2021 y pues también creo que empezó bastante difícil, pero creo que la misma inercia de la que llevamos con esto de la pandemia, pues hizo que buscara como otros medios, ¿no? Y justamente para mí la comida es como algo muy similar a la música, ¿no? Porque es algo que nos genera muchas sensaciones, incluso recuerdos, ¿no? Entonces, es algo que siempre he querido como hacer, ¿no? Pero no lo hacía porque estaba muy aferrado como al área de la creación escénica y musical, ¿no? Y creo que tengo que sanar muchas heridas porque fue un año de mucho aprendizaje y también de muchas pérdidas dentro de mi familia, ¿no? Y fue un año de muchos cambios en general. O sea, fue como se me juntaron varias cosas, ¿no? De que cambié un año antes, había cambiado mi vida radicalmente en muchos aspectos y justamente se consolidaron muchas cosas, tan mi relación o de pareja fue algo. Bueno, pues estos son algunos testimonios de los 16 que integran este bodegón contemporáneo que les invitamos a visitar y a escuchar, a conocer en la página de espaciosreveladosenpandemia.org, que está dividido por 8 pisos. El bodegón es el primer piso y pueden conocer y navegar por los otros 8 proyectos. También, para terminar, vamos a compartirles aquí en la página, como están viendo, pueden descargar un manifiesto, que fue un texto que escribí junto con Sabina Aldana y Mariana Villegas, que lo hicimos colaborativamente, a partir de la escucha de todos estos testimonios, ¿no? Entonces, se los vamos a leer para cerrar. Y pues adelante. Hacia un manifiesto. Este manifiesto es un intento por plasmar una impresión subjetiva de lo que algunos artistas hemos atravesado durante esta pandemia COVID-19, principalmente artistas de la escena, dado que nuestro arte es un arte de convivencia cuerpo a cuerpo, del encuentro y justo el encuentro es lo que hoy está ante esta pandemia, parece ser lo más peligroso y lo más lejano. 1. Estamos rotos. La pandemia trajo consigo convulsiones, mutaciones y migraciones. Nos hizo salir a toda la humanidad de nuestra zona de confort, de los lugares conocidos. Comenzamos a movernos temerosos por sitios desconocidos, inespecíficos, con el intento de desafiar a la parálisis y buscar estrategias para sobrevivir.
México cerró el 2020 con alrededor de 20 millones de personas sin empleo y la mitad de las personas que sí tenían, su salario no les alcanzaba para la canasta básica alimentaria. Familias enteras han tenido que dejar sus casas, migrar a vivir a sus autos si es que tienen uno, porque ya no pudieron pagar la renta. Miles de jóvenes y no tan jóvenes se vieron obligados a volver a casa de sus padres a consecuencia de la imposibilidad de sostener su independencia económica. Lo que se intuía frágil previo a la pandemia se terminó rompiendo durante esta. Quienes por fortuna hemos logrado esquivar el virus, hemos tenido también el gran desafío de esquivar la inmensa precariedad que junto con el virus entró como tsunami por las puertas y ventanas de nuestros hogares. Esta circunstancia obviamente no ha sido una excepción para los que nos dedicamos al arte. Según un informe publicado en el periódico El País, apunta que los efectos de la crisis por la pandemia se sentirán en la cultura durante un decenio. La industria cultural más afectada ha sido la de las artes escénicas. Hoy muchas cosas se han roto, comenzando por vidas, estructuras, ideales, negocios, espacios, casas, proyectos y expectativas que el virus enterró. Si bien no es la primera crisis sanitaria mundial a la que se enfrenta la humanidad, sí es la que nos está tocando encarar a nosotros, y esto nos ha llevado a preguntarnos qué fue lo que se rompió y qué es lo que creemos que hay que reforestar individual y colectivamente en estos tiempos convulsos que atravesamos. 2. Una doble realidad. Esta pandemia pone en evidencia que las artes escénicas siempre han jugado el papel de la precariedad. Nos dimos cuenta de que algo se rompió, se desarticuló y se desenmascaró una ilusión. La ilusión de que teníamos en México una escena que funcionaba, que parecía que estaba en una estabilidad que hoy reconocemos ficticia. Y también reconocimos que muchos hemos sido dependientes del sistema cultural paternalista y que muchas veces no sabemos qué hacer cuando nos sueltan la mano. 3. Otros escenarios. Esta pandemia nos ha obligado a transformarnos. Entendimos que el artista es necesario, pero no siempre sobre un escenario. Hay otros espacios de acción que no son los que frecuentábamos. Aceptamos que la sociedad en crisis no tiene por qué adaptarse al arte. Es el arte el que debe recordar que trabaja para la sociedad. También pensamos que el ser humano necesita espacios de catarsis colectiva y que el teatro quizás puede ser solo uno de ellos. 4. El teatro en la cocina. Actores, bailarines, artistas de diversas disciplinas, escarbamos en nuestra memoria, rastreamos en las noches, en vela alguna capacidad que podríamos tener que no fuese actuar, tocar algún instrumento, bailar o hacer teatro. Desafiamos la parálisis metiéndonos a la cocina, nos reinventamos creando nuevas recetas, hurgamos en las recetas de las abuelas, en la memoria de los postres de la infancia, reinventamos los platillos para compartirlos con los demás y así poder resistir a la incertidumbre con algo que hacer. Nos dimos cuenta que sabíamos hacer más cosas que las que creíamos saber, que actuar o bailar no era lo único y que había cosas más esenciales como comer. Nos quitamos la idea de solo ser artistas, nos pudimos ver en otros espacios, superamos el miedo, la vanidad y la vergüenza. Confrontamos nuestros prejuicios y descubrimos que sin ser panaderas, ni chef, ni comerciantes podemos serlo. La mayoría de nosotros aprendimos a extender puentes de empatía al cocinar para otros. Encontramos satisfacción en el complacer el paladar del otro, en el reconocimiento a través del gusto y del sabor. Recordamos el significado de la tribu, de la comunidad, y que sin ella no podemos sobrevivir. Ahora que los espacios escénicos están cerrados, aceptamos, no sin dolor, que podemos dejar de hacer el teatro que conocimos y que no podemos dejar de crear, pero tampoco podemos dejar de comer. La cocina, como el teatro, requiere tiempo, mucho, el tiempo suficiente para darle un sentido a nuestra vida. 5. Migramos hacia nuestras cocinas.
Los artistas tenemos una debilidad o quizá una fortaleza. Queremos ser amados y lo manifestamos a toda costa. Tenemos poca vergüenza de pedir amor, reconocimiento, porque trabajamos para el otro. Ayer fueron nuestras voces, cuerpos, sonidos y las vibraciones de nuestro sudor, lo que empleamos como medio para lograr entender el mundo. Hoy nuestro medio es la comida. Migramos a nuestras cocinas para volver a tejer el sentido. La cocina es un espacio de autonomía y de empoderamiento, aunque también muchas veces nos sabe a nostalgia y otras se manifiesta como una estrategia para cortar distancias. A través de la comida encontramos nuevas formas de relacionarnos con nuestra economía, otros modos de estar presentes sin poder estarlo. Volvimos a lo más antiguo de las civilizaciones, el comercio de los alimentos. Las ganancias de la comida que vendemos en realidad no nos da lo suficiente como para poder pagar la renta, pero el teatro tampoco nos lo dio. Cocinar nos ha recordado que ser paciente es importante y que comer siempre va a ser más necesario que ver una obra de teatro. Hicimos pasteles, tostadas, postres, pizzas, hallacas, panes, tamales, vendimos mezcal, queso, monchis y repartimos en Rappi. Evocamos la sensación de la creación al amasar, batir, moler y hornear, porque como dijera Paul B. Preciado, la alegría también se aprende y la alegría es una tecnología de vida y también la alegría es una técnica de resistencia. Y bueno, este es un manifiesto escrito a partir de voces de artistas escénicos residentes en México, recolectadas para el proyecto Archivo Migración, un bodegón contemporáneo, retratos sonoros de diversas perspectivas sobre nuestro mundo cambiante en tiempos de pandemia a través de la comida. Las voces recabadas son Belén Aguilar, Josué Cabrera, Poret Caro del Castillo, Natalia Fuentes, Ilona Goeneche, Mónica Jiménez, Abraham Jurado, Rosa Landabur, Héctor Luna, Gabriela Ornelas, Mauricio Rico, Jimena Rodríguez, Fabiola Uribe González, Sabina Aldana, Laura Uribe y Mariana Villegas. Ciudad de México, 28 de enero del 2021. Y pues bueno, para cerrar, queremos agradecer a Carmen Mena, a Plan B, a Ilona Goyeneche por invitarnos y pues queremos brindar este cierre con nuestro mezcal, que es La Intensa. Es un mezcal que también nosotras vendimos en estos tiempos de pandemia y que aún seguimos vendiendo. Y agradecer a Kitchen Talks, episodio número 5. Y vamos a brindar. Y muchísimas gracias. Ustedes pueden ver estos episodios en la página de Plan B, en donde hay otros episodios bastante interesantes. Y pues salud. Salud. Muchas gracias.